pero yo voy a estar enfocado en el 2 del 4, pero vamos a leer el 1 para que nos quede idea. Y 700 años antes del Señor Jesucristo daba esta profecía, una profecía que nos invita a creer lo que Dios puede hacer por nosotros, lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros, y muchas veces no le ponemos atención. Isaías capítulo 61, del 1 al 4, pero yo voy a considerar del 2 al 4, pero lo vamos a leer para que nos quede toda la idea. Dice: el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar al quebrantado de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, esta mañana. Te adoramos y gracias por contar con esta tu palabra, Señor. Bendícenos y rogamos que nos ayudes, Padre, a poder exponerla, a poder poner en práctica, Jesús, a poder apropiarnos de ella. En el nombre del Señor. Amén. Y saludamos a los hermanos que se conectaron ya, que están conectados, que se van a conectar, los que se van a conectar después, los que van a escucharla después, los que no van a escuchar, también los saludamos. Saludamos a todos aquellos que van a tener la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Esta tiene un paralelo que está en Lucas capítulo 4, versículo 16, que la hace el Señor Jesucristo, pero yo no voy a hablar de ese momento, no voy a hablar de ese, sino que vamos a tomar lo que dice la profecía en relación a cada uno de nosotros. Ahora, yo no sé ya qué le pasa a usted ya cuando lee las Escrituras o cuando encuentra alguna profecía, alguna esperanza, cuando encuentra algo que le beneficia. Ya seguimos leyendo, pasamos de largo, la asumimos, la tomamos para nosotros. No sé qué le pasa, ya realmente no sé qué le pasa, qué le sucede cuando lee algo de esta naturaleza, de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora también siempre pienso, porque siempre el Señor está actuando de esta forma, ¿ya? De querer sanarnos, de querer restaurarnos, de querer fortalecernos, de querer en definitiva siempre estar allí manifestando su gracia, su amor, su comprensión, su apoyo, su amistad, todo lo demás. Y me pongo al otro lado de la vereda y pienso, ¿será que a nosotros nos hace tanta falta el ser apachachado, ¿verdad? El ser sostenido, el que nos ayuden, el abrazo, el buenos días, buenas tardes, el decir que echamos de menos, te necesitamos. Y a pesar de que Dios ve este mundo, como yo decía al principio, un mundo completamente tan impersonal, pero aún así Dios sigue actuando y sigue mostrando, porque por la pregunta que yo hacía, ¿qué le pasa a usted cuando lee la Biblia y encuentra alguna de estas esperanzas, ya, de esta misericordia, de esta justicia, de esta bondad? Algo debe sucedernos, algo debe pasarnos, y sería interesante de que pudiésemos nosotros tomarnos de ella y decir, bueno, en realidad Dios está preocupado por mí. Ahora, yo no sé, vuelvo a preguntar nuevamente por tercera vez, ¿qué le pasa a usted? ¿O cree que Dios está preocupado o no está preocupado? Podríamos decir amén, o decir sí, yo creo, pero ¿cuántos de nosotros podemos tomarla y hacernos de esta palabra? Ahora, si nosotros leemos la Escritura y no la leemos simplemente un aspecto por leer, por darnos vuelta y que pasen las páginas y poder lograr decir algún día, leí toda la Escritura, o leí la Escritura no sé cuántas veces, hay gente que se jacta de decir que ha leído toda la Escritura, toda la palabra. Yo no me jacto de eso porque no sé si la habré leído alguna vez toda, ¿ya? No soy de los que
la he leído en forma así sistemática, un libro para el otro, para el otro, para el otro. No quiero jactarme tampoco de eso, sino quiero jactarme tal vez de lo que dice la Escritura y tomarme de lo que dice la palabra. Ahora, si usted puede ver a Dios en ella, puede encontrar a Dios en ella, puede encontrar al Dios, como siempre lo digo, el Dios paternal, a ese Dios que tiene tanta paternidad. Y pienso yo muchas veces, y lo digo, que Dios es más sobreprotector que nosotros mismos, porque vemos lo preocupado que es Dios. Siempre Dios está preocupado. Vemos desde el principio de preparar todas las cosas para que el hombre pudiese habitar en un lugar apto, agradable, bueno, bonito. Lo veo un Dios así, un Dios preocupado, no dejarnos a la deriva o al azar, sino que veo un Dios preocupado, una preocupación casi extrema, yo lo veo yo de mi punto de vista, y preocupado por nuestro bienestar, y no simplemente por nuestro bienestar así como forma etérea, sino que con nuestro cuerpo, alma y espíritu, porque somos seres íntegros, y como seres íntegros Dios está preocupado. Ahora, lo vemos, yo así lo decía, lo vemos desde el Génesis, primero lo vemos desde allá, preparando todo un ambiente especial para que el hombre pueda vivir, pero no abandonándolo tampoco en la desobediencia, en el pecado, sino que cubriendo la desnudez, cubriendo las faltas. Y ahí veo a Dios que dice en la misma Escritura que donde hay multitud de pecado, sobreabunda la gracia de Dios, que es inmensamente grande, a pesar de que abunda el pecado, pero sobreabunda más la gracia de Dios. Y vemos que no nos dejó allí desamparados, en la soledad, en sus miedos, en sus frustraciones. Y todo lo que dice el Salmo 91, tal vez para relacionarlo, y digo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, si bien es cierto, Dios quiere sanar nuestros cuerpos, porque es parte de lo que dice la profecía, acerca de querer sanarnos, y por sus llagas nosotros fuimos curados, pero viendo y leyendo y viendo algunos artículos por ahí, pero veo que la enfermedad que lleva al hombre a ciertas situaciones es la enfermedad del alma. Es lo que tiene atrapado, encarcelado y sometido a las personas. Es más bien allá donde en definitiva Dios quiere no solamente sanar nuestros cuerpos, sino sanar lo más íntegro de nosotros, que es nuestra alma. Así le dijo, y buscando en donde Dios o el Señor Jesucristo se refería a ciertas personas que estaban enfermas del cuerpo, pero el Señor decía algo completamente diferente. Y veo, y una vez leía por ahí, no lo quiero hacer doctrina ni nada, pero dice que hay muchas enfermedades físicas que es el reflejo de la tristeza o de la enfermedad del alma, y que se refleja a través de nuestros cuerpos. Lo voy a dejar ahí nomás porque no me voy a entrar en eso. Pero veo al Señor Jesucristo cuando se acercaba gente a Él, y la respuesta que el Señor daba, en definitiva, tal vez podríamos relacionarlo con lo que acabo de decir. Dice la palabra de algunas personas por ahí, cuando el Señor vino a sacar a estos atrapados, que estaban ahí atrapados, encarcelados, sometidos, y dice que en una oportunidad así le dijo a la mujer del flujo de sangre. Ella venía con un problema físico, pero el Señor le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. No te hizo sana, te ha hecho salva. Dice, ve en paz, pero haber sido salva, dice que sanó también de la enfermedad. Busco a otro y veo al ciego Bartimeo, y el Señor sabía que era ciego, y encima el Señor le pregunta y todo lo demás, pero el Señor le dice: vete, tu fe te ha salvado. Veo a Jesús cuando sana a un paralítico y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te han sido perdonados, porque Él me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Ahora, veo que en definitiva tal vez podría haber alguna relación, y veo que el Señor viene en definitiva a los que tienen el corazón roto, deshecho, hecho en pedazos, que en definitiva aquellos que no tienen las ganas de vivir, y que de alguna forma tal vez se manifiestan en las enfermedades psicosomáticas que llamamos por ahí. Ahora, las enfermedades del alma es la que hace que nuestro rostro refleje cómo estamos por dentro.
Y siguiendo buscando en las Escrituras y viendo por qué razón ya la Escritura habla acerca de esto. Dice Proverbios 14:10, el corazón conoce la amargura, dice, del alma. O Salmos 41:4 que dice, Jehová, ten misericordia de mí, pero sana mi alma. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y por último, Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ahora, vuelvo a insistir, ¿ya? Y he leído acerca de eso, pero como dije, no quiero hacerlo como un dogma o una doctrina, pero tiene alta razón lo que va enseñando la Escritura, que muchas enfermedades hacia afuera es porque definida nuestra alma está, no es categórico eso, pero está, nuestros cuerpos están enfermos, porque muchas veces nuestra alma también está enferma. Ahora, ¿qué pasa? La psicología trata de acercarse para ayudar al ser humano. ¿Ya? Y muchas veces las personas lo mandan al psicólogo que tiene algún trastorno del ánimo, algún trastorno no mental, pero sí está muy bajoneado, tiene problemas, no ha sabido resolver las situaciones que ha tenido que enfrentar. Muchas veces las personas no saben resolver cómo resuelvo esta situación en la cual me encuentro y se quedan atrapados en eso, y muchas veces los médicos dicen, bueno, sabes que tienes que ir al psicólogo porque él tal vez te puede ayudar. Y muchas veces los psicólogos tampoco pueden ayudar porque no pueden llegar adentro, a lo más profundo del corazón. Solamente le dirán, bueno, convérsame, háblame y dime qué está pasando, y solamente eso. Pero el que llega a lo más profundo del corazón es el Señor. Ahora, si la psicología trata de ayudarnos, ¿ya?, al ser humano para que pueda salir de esos conflictos, y lo más probable es que puedan ayudar a muchos, y no estoy en desacuerdo de la psicología, pueden ayudar a muchos para que ellos puedan salir de sus conflictos, de las trancas, pero el único que sana de verdad, el que tiene todo poder para hacerlo, se llama Jesucristo el Señor. Y debemos reconocerlo, y el Señor ha sanado mi alma, y seguramente lo seguirá haciendo, y seguramente seguirá sanando mis trancas, mis faltas y todo lo demás. Pero el único que sana, y ahí es categórico, es el Señor. No hay más. Ahora, ¿por qué? Porque la misma palabra del Señor en Génesis, que Dios fue el que sopló en el hombre aliento de vida. Es Dios el que sopló en el hombre aliento de vida, y aquel que sembró en el hombre los sentimientos y las emociones. Somos parte de lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso cuando habla la palabra, se te dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y además discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, podríamos cada uno de nosotros descansar en el Señor y descansar en lo que la palabra nos indica que nosotros podemos o tenemos nosotros a quien acudir. El Salmo 139, del 13 al 18, dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú fuiste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Me vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Y el 17 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tu pensamiento. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Hasta ahí no era. Hasta ahí, hasta el 18 más. Dice, hasta el 18 dice: si los enumero, se multiplican más que la arena. Y despierto y aún, dice, estoy contigo. Entonces, cuando Dios toma esta profecía o habla a Isaías y tomamos esta profecía, lo único que tenemos nosotros que asirnos de ella. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el poder. Aleluya. Aquel que tiene verdadera compasión, aquel que tiene verdadera empatía con las desgracias
constantemente su diestra de poder para levantarlos y te dice: yo te ayudo. Entonces, para nosotros es importante lo que Dios estaba señalando, porque el Señor Jesucristo lo toma después, 700 años después, vuelve a tomar esa profecía, la hace suya y se pone a predicar. Y está constantemente diciendo: yo te ayudo, yo estoy contigo. Aquel que socorrió a Israel cuando este clamó y lo sacó de Egipto, ese con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto, con señales, con prodigios y con milagros. Ahora, ¿quién de nosotros podría dudar acerca de lo que Dios hizo en la antigüedad? Muchas veces nos quedamos con la historia, qué lindo, y ya va a venir Semana Santa, en como 2 o 3 semanas más, y vamos a estar nuevamente viendo los 10 mandamientos y la historia de Jesús, y nos vamos a conmover, y vamos a tener la tele prendida todo el día para hacer que no, y vamos a ver Moisés, y vamos a ver Ben-Hur, y vamos a ver tantas cosas que venimos viendo hace no sé cuántos años, y nos vamos a conmover. Pero ¿cuántos realmente, y aunque querían llevarla ahí a la pantalla grande, pero la realidad es muy completamente diferente, porque tenemos que sacar al Cristo de la Biblia y clavarlo dentro de nuestro corazón para que creamos que Dios sí está con nosotros. Aleluya. Si creemos, como dice la Escritura, Dios lo puede hacer en este tiempo. Si dice que con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto, con señales, con prodigios, con milagros, o hacer nuestra la oración de Nehemías, porque Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Oye mi oración. Entonces, ante eso, Dios se tapará los oídos y dirá: no quiero escuchar hoy día, porque hoy día estoy ocupado. Porque tiene que sacar hora y te dan una hora para 2 semanas más, y con un día antes te la cancelan porque el médico no va a ir. Pero creemos realmente que aquel que caminó sobre las aguas, aquel que el viento y el mar lo obedecen, el único que tiene poder para sanar y curar de verdad. Creemos que este Cristo precioso, el cual hemos servido, seguido, alabado por años, está esta mañana en nosotros y que quiere seguir obrando en nuestras vidas hasta el final, y que nuestro corazón cada día vaya sanando. Pero por eso, cuando el Señor está señalando esta profecía, ¿qué es lo que está viendo Dios en nosotros? ¿Qué es lo que ve Dios? Si la Escritura decía que Él diciendo los pensamientos y hasta las intenciones del corazón, Dios no está viendo el exterior nuestro, Dios está viendo lo más profundo de nuestro ser. Porque a veces hemos querido tapar con tierra, con cemento, situaciones del pasado, y Dios quiere seguir obrando con nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él discierne, como vuelve a citarlo por 3ª vez, Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, sus pensamientos no sé dónde estarán, en qué parte del mundo y del universo estarán sus pensamientos, y tampoco sabemos las intenciones de su corazón. Ahora, la profecía señala algo fundamental. Volvamos al pasaje de Isaías. Dice: ¿a qué había venido? Habla primero todo lo que lo había enviado el profeta, pero es una profecía mesiánica. Y dice que ha venido a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, y ahí parte, a consolar a todos los irritados. La profecía señala que el Señor viene a consolar a los enlutados. Consolar, buscaba algunos sinónimos. Consolar es animar, alentar, reanimar, aliviar, calmar, cicatrizar, descansar. Ahora, luto, ¿y por qué se pone a los enlutados? Luto es sinónimo de muerte. ¿Y por qué razón? Porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Ahora, me acuerdo que antiguamente, ya no se usa, me acuerdo que antiguamente las personas, cuando alguien fallecía, las personas llevaban luto. Y me acuerdo cuando mi mamá falleció, mis hermanas, jovencitas todavía, pero llevaban luto primero llevaban luto por 6 meses rígido.
todas de negro. Y después se sacaban un poco el luto y usaban medio luto. Era algo más blanco y no vistoso, porque no era. El vistoso trata de alegría, de gozo, de esperanza. Ya no se usa el luto tampoco. En este tiempo ya no se usa el luto. Pero porque el Señor dice, viene a estos a consolar a los enlutados. Ahora, cuando se está en el desconsuelo, es allí viene el consuelo de Dios. Porque en definitiva veo y tomo la palabra, la profecía, y no puedo poner los ojos de Dios, pero si quisiera poner los ojos de Dios, vería cómo la gente camina todos enlutados, todos muertos, todos seres, aunque están vivos, pero muertos. Me llamó la atención, de repente salen por ahí, también lo compartí acá, que de repente decía la gente abrazos gratis. Y está con un cartel simplemente así, abrazos gratis. Algunos lo miran despectivamente y otros lo abrazan. Y cuando que da abrazos gratis abraza a otro, muchas veces las personas se ponen a llorar. Simplemente porque están tan ignorados por el resto de las personas que solamente necesitan que alguien los abrace, y sin decir palabras, sin decir nada, simplemente abrazarlos. ¿Por qué? Porque están definitivamente lo que dice el Señor, lo que había venido a dar o a consolar a los enlutados. No simplemente aquellos que se ha muerto a alguien, sino simplemente aquellos que andan como verdaderos cadáveres andantes. Por todo lo que le ha tocado vivir, por todas sus experiencias que han tenido que vivir. Ahora, cuando el Señor viene a esto, a darle consuelo, a estos que al final no tenían consuelo, es allí donde el Señor dice, bueno, a pesar de que vengo a consolarlos, y cuando uno da un abrazo a aquel que le ha fallecido a alguien, el Señor no siempre dice, el Señor te consuele, estamos contigo, de alguna forma tratar de traspasar algo de esperanza. Pero es allí, aleluya, es el mejor material para Dios, aleluya. Es cuando el Espíritu, el bálsamo del Espíritu del Señor recorre nuestro cuerpo y quedaremos bajo la lluvia, bajo el poder, bajo la presencia, bajo el amparo del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que quiere Dios, que podamos acudir a Él en ese instante de nuestra vida. Y no simplemente por haber fallecido a alguien, sino por cómo se nos ha roto el corazón muchas veces. Dios quiere, aleluya, sanarnos. El Señor quiere que nos quitemos las vestiduras de luto, aleluya, de muerte, que no andemos ni con lutos ni medios lutos, que nos vistamos de Cristo, aleluya, porque Cristo no es muerte, Cristo es vida. Ahora, me acordaba de la parábola del hijo pródigo, cuando volvió a casa y dijo el padre, le dijo, sacar el mejor vestido, vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado a sus pies, porque mi hijo muerto era, ya revivido. Ahora, vuelvo a insistir, ¿cómo vemos a Dios en las Escrituras? ¿De qué forma lo vemos? ¿Cuántas veces nos empantanamos y nos atrapamos y no vemos que Dios está allí para poder sacarnos? Dice la profecía, si había que consolar a los enlutados, dice, y ordenar. ¿Qué cosa ordenar? Que los afligidos de Sión, a los afligidos de Sión. ¿Qué se les dé a los afligidos de Sión? Ahora, la palabra es una orden, dice, a ordenar. Ya, es un decreto. No es cualquier cosa, Dios lo ordena y tiene que ser así. Y ordenar a que los afligidos se les dé, dice. Y se les ve a aquellos que están completamente decepcionados. Y me acordaba de David, cuando que se juntaron en la cueva de Adullam, se juntaron con él, con David, todos los afligidos y todos los que estaban endeudados. A los afligidos y a los endeudados, dice, y a todos los que se echaban en amargura de espíritu. Ahora, este asunto es pasar de un estado a otro. Nosotros somos hombres con sentimientos de bien, sentimientos de alegría, sentimientos de tristeza, sentimientos de odio. Estamos llenos de sentimientos. Dios nos hizo llenos de sentimientos. Pero dice que a pesar de que estemos pasando un proceso
y ese proceso de afligimiento. Dice, entonces, si estás afligido, dice Dios, yo ordeno. ¿Y qué es lo que voy a ordenar? Que se les dé gloria en lugar de ceniza. Que salgamos del estado en que estamos y no vamos a andar todo el tiempo riéndonos. Pero sí que se dé gloria. Ahora, ¿por qué? Porque ceniza era para el sacrificio, simbolizaba dolor, ayuno, destrucción. Ahora, cuando las personas morían, alguien se rasgaba los vestidos, se echaba ceniza en la cabeza, porque era símbolo de dolor. Tal como lo que leíamos anterior, el símbolo del luto. Ya, y después del luto venía el quebrantamiento, o venía más bien el afligimiento de espíritu. ¿Qué hacer de aquí en adelante? ¿Cómo me rearmo? ¿Cómo rearmo mi vida? ¿Cómo salgo adelante? Aleluya. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado usted y yo tal vez en una situación así? ¿Cómo nos rearmamos? Cuando sobre su papá, sobre su mamá, sobre su hijo, su esposo, qué sé yo. ¿Cómo se rearma uno? ¿Cómo sale adelante de la situación del luto, del afligimiento? ¿Cómo salimos adelante? Tengo dos opciones: o quedarme en esa situación, o pedirle a Dios que venga sobre mí y que en definitiva, por la orden de Dios, Dios nos dé gloria, que nos dé esperanza, que podamos salir adelante, que el luto no nos consuma. Yo escuchaba antiguamente, decía la persona que el luto las consumía y se alcanzaban de tal forma que parecían verdaderos cadáveres andantes que perdían de peso cualquier cantidad, perdían peso y andaban demacrando y no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque querían simbolizar lo que estaba sucediendo. Pero acá dice todo lo contrario. A pesar de pasar una situación así, Dios es el que ordena, es un decreto, y más que un decreto presidencial, sino que es un decreto de Dios, porque no podemos seguir en esa situación. Los que estaban con David, esos padres, llegaron a ser los generales. ¿Y por qué gloria? Porque gloria es triunfo, gloria es victoria, gloria es lo máximo, y gloria es como una guirnalda de honor, guirnalda de alegría, guirnalda de gozo. Tener el gozo de ser llamados hijos de Dios. Como dice el Salmo 35, dice, por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría o el gozo. Ahora decía, esa gloria, ya, siguiendo del pasaje, se ordenaron los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza. Y pone algo más ahí, dice, óleo ¿de qué? De gozo, y vuelve a insistir en lugar de luto, sacarlos. Es como dice Pedro, decía que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Éramos muertos y ahora estamos vivos. Éramos completamente apartados, ahora estamos cercanos del Señor. Ahora vamos a acercarnos al Señor. Entonces dice, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y va a poner este paralelo o estos antónimos, que son completamente diferentes. Pero, ¿en dónde nos quedamos nosotros? ¿En cuál parte de la Escritura nos quedamos? Si Dios nos está dando la salida, nos está indicando dónde debemos salir. ¿En qué parte? Porque pone el óleo y lo antagónico. Lo antagónico es el luto, lo diferente, lo cambiante. ¿Pero dónde nos quedamos? Ahora dice que si nos pone gloria, pero después dice el óleo en lugar de luto. Óleo es aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y buscaba un texto ahí referente a eso y buscar el Salmo 133, cuando dice, es como el buen óleo, como el buen aceite, que cae sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Entonces, no simplemente si Dios lo decreta, Dios lo ordena, pero no quede simplemente con eso, sino que viene algo más y algo mucho más todavía. Porque entonces el Espíritu del Señor, el que vendrá sobre ti, y el Espíritu del Señor, aleluya, te vivificará, te dará gozo, te dará esperanza, pero no simplemente un
poquito como enchufar el cargador del celular para acelerarte y después sacarlo, sino que al contrario, no que se nos acabe la carga mientras caminamos, sino que estar constantemente bajo la presencia del Señor, bajo la lluvia del Señor. Y me acuerdo cuando fue o descendió el Espíritu del Santo el día de Pentecostés, cuando fue derramado ese óleo sobre las cabezas de esos 120. Y esos 120 estaban esperando allí, pero ¿cuántos de ellos estaban angustiados, estaban enlutados, simplemente esperando una promesa, una palabra? Iba a venir la persecución, iban a venir, muchos habían muerto, eran perseguidos. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice que fueron llenos, hablando las lenguas, y era tal el gozo que saltaban, gritaban, lloraban, danzaban. Era tal lo que se estaba viviendo ahí. ¿Por qué? Porque había venido, Dios había quitado o había derramado el óleo y había quitado el luto. Y es allí en donde definitivamente ellos creyeron de que algo mejor, superior, podía estar en su vida. Como dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. O como dice una alabanza por ahí, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero a veces cantamos el gozo del Señor, mi fortaleza es, y no pasa nada. Isaías 65, del 18 y 19 dice, 18 y 19 dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre. No es una etapa, no es un día, no es el día ni de mi cumpleaños, ni el día de la Navidad, ni el día del Año Nuevo, no. Dice, os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de choro ni voz de clamor. Ahora, si veo esto, digo lo que dice el verso 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Dos cosas, me alegraré, y está hablando en primera persona, pero unido. Entonces, cuando usted se goza, cuando usted se alegra, cuando el Señor cambia ese lamento en baile, cuando el Señor quita el óleo de alegría, o sea, pone el óleo de gozo en lugar de luto, cuando en definitiva Dios quiere gozarse también con usted, y cuando usted se alegra, cuando usted se goza, cuando usted en definitiva es cambiado, eso, el Señor mismo se está gozando y se está alegrando con usted. Dios no simplemente está mirando de arriba a ver qué pasa, cómo lo hace usted. Dios mismo, el que viene y se alegra con usted y se goza con usted y dice, vamos, que se puede, sí puede hacerse, porque has creído, has confiado y crees a mi palabra. Entonces da un paso más y ve la gloria de mi nombre. No te quedes simplemente con eso. Ahora, dice que además de eso, el Señor dice, manto va a poner, no solamente lo que va diciendo, sino que además de eso va a ser un manto, dice, de alegría. El verso 3 estábamos leyendo, ¿cierto? Dice, ordenad a los afligidos de Sion que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Y dice, pero además de eso, sí, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y vuelvo a ponerlo antagónico, si se da cuenta. Cómo Dios va cambiando las cosas, cómo Dios puede cambiar las situaciones, cómo Dios puede sanarlo más dentro de nuestro corazón. Ningún psicólogo lo dirá, porque el psicólogo no solamente no puede hacerlo lo que está diciendo el Señor. Y no estoy en contra de los psicólogos, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de lo que Dios sí puede hacer, lo que Dios está sí involucrado, de la forma como Dios quiere involucrarse con nosotros. Y ese manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, manto es cubrir completamente, que nada quede al descubierto, es cubrir completamente toda nuestra vida, de pie a cabeza, que nada quede, aleluya, al azar o afuera. Y aunque guardando la proporción, es como
en los países islámicos, no estoy de acuerdo con eso, pero como una burka, y cubrir completamente todo para que estemos completamente ese manto, que sea un manto de alegría para sacar completamente el espíritu angustiado. El Salmo 32:7 decía: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O en Naúm 1:7, cuando dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y el Señor conoce a los que en Él confían. Entonces, ¿cuál es la actitud que vamos a tomar? ¿Cuál es la actitud que tomaremos frente a lo que la misma Escritura dice? No está diciendo Anselmo Robles, lo está diciendo la palabra del Señor. Pero siempre hay dos opciones, no hay una tercera. Siempre hay dos opciones: o lo tomo o lo dejo. O sigo viviendo en mi desgracia, o tomo lo que Dios dice y cambia mi vida y mi percepción de lo que son las cosas, de cómo Dios quiere introducirse a lo más profundo de nuestro ser, porque es allí donde está la tristeza, el dolor, el luto, la angustia, el afligimiento. ¿Cómo Dios quiere actuar en nosotros? ¿Cómo es la obra de Jesucristo en cada uno de nosotros? ¿Hasta dónde creemos a lo que dice la Escritura, a lo que señala la palabra de Dios? ¿Hasta dónde le creo a Dios? ¿Hasta dónde basta una palabra del Señor para que nuestra vida cambie completamente? Y vuelvo a insistir: ¿por qué razón Dios insiste en eso? Y después lo toma el Señor Jesucristo. Lo voy a aplicar lo que hizo el Señor Jesucristo. Después allá, ¿por qué lo toma el Señor? Es por nuestras deficiencias, nuestras falencias, nuestra tristeza, nuestra angustia, nuestro quebranto. Y vuelve el Señor nuevamente a insistir en eso. Pero hay salida, hay remedio, hay esperanza. Y el Señor lo seguirá haciendo hasta que venga por nosotros o nosotros partamos a Él. Lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque somos tan sensibles. El ser humano es tan sensible que pasamos de la alegría a la tristeza en un momento dado, del amor al odio. Son momentos que pasamos de un momento a otro, del gozo a la amargura. ¿Cómo vemos a Dios entonces? Vemos un Dios extremo, rígido, paternal, amigo, compañero, sanador. ¿Cómo ve a Dios? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la relación que tiene con el Señor? Porque eso es lo que definiría es: ¿cuál es la relación que tenemos con Él? ¿De qué forma clamamos a Él? ¿De qué forma Dios nos responde a nosotros? ¿De qué forma espero que Dios responda a mi vida? Cuando tengo una palabra que está diciendo y hago un subtítulo diciendo buenas nuevas de salvación, así son buenas nuevas, o yo sé los pensamientos que tengo acerca de nosotros, y los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros son pensamientos de bien, no son pensamientos de mal. Dios no quiere verme derrotado. Y no estoy hablando del exitismo, tampoco estoy hablando del exitismo. ¿Ya? Que todo me va a ir bien, no, hay días que no me va a ir tan bien. Pero Dios, ¿cómo quiere verme? Dios, ¿cómo quiere que yo camine en la vida? ¿De qué forma Dios quiere seguir obrando en nosotros? Para que nosotros podamos ser verdaderamente hijos de Dios. ¿Hasta dónde saco esa palabra y la clavo dentro de mi corazón? Y digo: sí creo en Jesús. Hermanos, eso es lo que quiere el Señor hacer en nosotros. Que tengamos vida. Pero que esta vida sea una vida de abundancia. No estoy abundante, hablando de vida en abundancia, que esté donde guardo la mercadería abundante, que se me echen a perder las cosas. No, porque a veces se me echan a perder las cosas, como hablamos delante, por empezar los pajaritos ahí. No, está hablando de un asunto completamente diferente. Que yo tenga vida abundante, que mi vida sea abundante, que ande de acorde a lo que la Escritura quiere que yo ande. Y si es cierto, a veces andaré en las nubes y otra vez andaré por ahí abajo. Pero tengo la opción, a pesar de que esté muchas veces allá abajo y quede empantanado, tengo la opción de que el Señor me quiere sacar de él. ¿Por qué? Porque Él conoce cuál es
son mis puntos débiles. El Señor conoce de que somos polvo, que estamos llenos de sentimientos y que nuestros sentimientos cambian de un momento a otro. Dejemos que el Señor haga su obra perfecta. Dejemos que el Señor haga su obra maestra en nosotros. Haga su obra maestra. No nos resistamos. Y digamos así, tal vez como decía el salmista, bendice alma mía, Jehová. Bendice alma mía, Jehová. Exhortaba a su propia alma que pudiese bendecirlo. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y recién entonces seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Recién entonces seremos, como dice el Salmo 92, del 12 al 10, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, como Abraham, Caleb, Zacarías. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticias. Ahora, cuando analizo todo eso, lo que acabo de hablar, ¿ya? Cuando analizo todo eso, después dice la profecía, termina recién entonces Dios devolverá todo lo perdido. Hemos perdido tiempos preciosos, estar enojados, estar molestos, estar inquietos, estar con un montón de cosas. Tiempos. Y el otro día leía por ahí y decía: no hay devolución por el tiempo perdido. Y no hay devolución. El tiempo pasó, se fue. No hay devolución por el tiempo perdido. El tiempo se perdió. Y recién entonces dice el verso 4: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Entonces, después que hemos entendido lo que Dios está haciendo en nosotros, recién entonces reedificarás. No podemos edificar si estamos rotos. Y no habla de edificación, tenemos que reedificarnos nosotros mismos. Recién entonces reedificarás tu vida, pero tu vida sana, no a pedazos. Porque si nosotros reedificamos nuestra vida a pedazos, se nos va a volver a caer. Y en cada uno de nosotros Dios tuvo que hacer un tratamiento, no un tratamiento de conducta como hacen los médicos, sino un tratamiento específico en cada uno de nosotros para poder recién entonces reedificar. Pero antes de eso tuvo que sanar nuestro lugar, nuestro afligimiento, tuvo que sanar todo eso. Y recién entonces reedificarás. Recién entonces te levantarás. Y recién entonces restaurarás. Una cosa es reedificar en nosotros. Otra cosa es ponernos en pie y otra cosa es restaurar a otros. Todo lo que el diablo nos robó, nos quitó y nos privó. Porque ¿cuántas cosas el diablo te ha robado? ¿Cuántas cosas nos robó? ¿Cuántas cosas nos quitó? ¿De cuántas cosas nos privó? Dios te devolverá con aumento y con valor agregado. Y si usted mira hacia atrás y ve su propia vida, de lo que el diablo ha hecho y lo que robó, pero si vemos que el momento que aceptamos a Cristo, con Cristo ha llevado a nuestro corazón, Dios nos ha devuelto con aumento y con valor agregado. Y después de todo esto, podríamos decir, como dice Jeremías, capítulo 31, versículos 12 y 13, dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, no al mal, al bien de Jehová, y correrán al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma
será como huerto de riego y nunca más tendrá dolor. Entonces, la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y Dios va a seguir insistiendo e insistirá en lo que somos, o en lo que fuimos y en lo que queremos ser. Y vuelvo a preguntar como pregunté al principio: ¿cómo vemos a Dios? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Hasta dónde creo? ¿Hasta dónde insisto? ¿Hasta dónde me acerco? ¿Hasta dónde creo que Dios puede hacerlo? ¿Hasta dónde creo que Dios puede sanarnos? ¿Hasta dónde me desahogo con Dios contándole, no al psicólogo, contándole a Dios mi situación, para que Él en definitiva pueda hablar en nosotros? Dios, el Señor, el que quiere la restitución de nuestras vidas. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo dijo: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pónganse de pie, por favor. Levante sus manos un momento al cielo.